Hola a todos, bienvenidos. Hoy les quiero hablar de los desafíos que la era de la información implica para la investigación en ciencias sociales. Y básicamente, tal vez a lo que nos enfrentamos es, más que aprender muchas cosas, es cómo desaprender para aprender de otra manera. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cómo aprendimos nosotros, cómo concebimos el conocimiento, cómo desde la academia, la escuela, el colegio, la universidad, tomamos toda esa información, la incorporamos y con ella nos enfrentamos a la realidad, resolvemos problemas, interactuamos con los demás. Todo ese proceso a través del cual aprendimos, hoy en día se ve puesto en cuestión porque ha habido una serie de cambios vertiginosos a nivel de la sociedad y cambios también en la manera como se produce, se transmite y se procesa la información. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy entonces es efectivamente de cuáles son esos desafíos fundamentales que estamos enfrentando. Entonces, lo primero es el reconocimiento un poco socrático de solo sé que nada sé. Sabemos tanto, hemos acumulado tanta información, pero en realidad hay muchas cosas, muchas más cosas de las cuales no sabemos, desconocemos y ni siquiera sabemos que no lo sabemos. Entonces ese principio de pararnos nuevamente casi en el punto cero, en el punto del reconocimiento de la propia ignorancia, para vaciarnos de lo que ya sabíamos, de lo que estábamos llenos y poder recibir una nueva forma de hacer conocimiento. Entonces tendremos que decir que estamos en un tránsito de paradigma. Mientras en un primer paradigma, que es el que llamaríamos de la modernidad, el conocimiento era fundamentalmente lineal, era un conocimiento acumulativo, era un conocimiento que se transmitía de manera formal y un conocimiento que tenía cierta permanencia en el tiempo. Pero de pronto nos encontramos en un cambio en el que el conocimiento hoy tal vez sería más bien un conocimiento disruptivo, más bien fragmentario, no lineal, es decir, que no necesariamente voy de lo más simple a lo más complejo o viceversa, o hay un camino predeterminado para adquirir ese conocimiento, que es un conocimiento que ya no se transmite únicamente por los medios formales a través de la escuela, por ejemplo, sino que hay múltiples canales para acceder a ese conocimiento. Entonces, hoy tendríamos un panorama muy distinto, parecido a lo que ocurrió durante la Edad Media. Una vez se salió de la Edad Media y se inventó la imprenta. Con la invención de la imprenta vinieron los libros y los libros hicieron accesible el conocimiento a mucha más gente que antes no lo tenía, entre otras cosas porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Hoy en día, lo que consideramos un analfabetismo funcional no corresponde a aquellas personas que no saben leer y escribir, sino a aquellas personas que no han todavía comprendido la lógica según la cual en la era de la información hay que aprender, desaprender y reaprender de manera permanente. Miremos entonces un poco en detalle cuáles son esos desafíos centrales para la investigación, en particular para las ciencias sociales. Yo diría que el primer desafío tiene que ver con entender qué es lo que está sucediendo con el conocimiento, es decir, comprender el cambio social y el cambio en el régimen de conocimiento. Ese cambio tiene que ver con preguntarnos acerca de qué tipo de cambio es. Es un tipo de cambio además que no solo desconocemos su naturaleza, sino que nos plantea el problema de que es vertiginoso, es decir, sucede muy rápidamente. Cuando ya creemos que hemos comprendido algo, resulta que ese algo cambia, ¿no? Entonces, parte de la comprensión del cambio social tiene que ver con entender de qué manera la velocidad del cambio también transforma las cosas. También estamos hablando de la manera como ese cambio genera comportamientos sociales distintos, hace que los seres humanos tengamos que ser cada vez más adaptables, es decir, que muy rápidamente cambiemos los códigos de comportamiento, los códigos a través de los cuales desciframos la realidad, a través de los cuales nos relacionamos con los otros, para poder
estar o acercarnos al ritmo del cambio social. Pero además también eso tiene un impacto muy fuerte en la institucionalidad, en general en las instituciones sociales, desde las más básicas, la familia, por ejemplo, la propia identidad, el sentido de la comunidad y algo fundamental en la comprensión de lo político. ¿Qué es lo político? ¿Qué es la política hoy? Se está transformando también de manera muy acelerada y de manera sustancial. El segundo desafío tiene que ver con la sobrecarga de información. Estamos pasando de un paradigma de la escasez de información, en donde la información era más restringida, se movía en ciertos círculos, la encontrábamos fundamentalmente en los libros, a una información, a un paradigma en donde hay una sobreabundancia de información. Hoy en día hay información en todas partes. Y con las tecnologías de la información, con las tecnologías de la comunicación, eso se ha multiplicado enormemente. Todos lo vemos diariamente, cómo el Internet nos permite acceder a fuentes de información, a contenidos que antes eran muy difíciles de acceder, porque por ejemplo se encontraban en el extranjero, porque resultaban muy costosos de tener a la mano, porque solo algunas personas tenían ese conocimiento y ese conocimiento no se difundía. Al contrario, hoy estamos en un océano de información, casi que cualquier cosa es susceptible de ser accesible de una manera u otra, en un formato u otro, y en esto el papel de la informática, el papel de la Internet, de las tecnologías digitales ha sido fundamental. Entonces el problema es cómo gestionamos esa sobrecarga, y para eso necesitamos criterios. Ya el criterio no es acumulativo como en el paradigma anterior, es decir, tener mucha información resultaba una ventaja, hoy en día tener mucha información puede ser una gran desventaja. El asunto no es tanto cómo acceder a la información, como cómo seleccionamos en medio de tanta información aquello que resulta relevante para lo que queremos, para el problema que queremos resolver, para la práctica que queremos orientar, etcétera, etcétera. El tercer gran desafío tiene que ver con la necesidad de lo que yo llamo tener una mirada en zoom. Si ustedes se hacen la imagen, es la imagen entre un gran telescopio como el Hubble o un microscopio que mira el detalle. Pues en ciencias sociales hoy en día necesitamos ambas cosas, tener una mirada panorámica bastante extensa del conjunto de lo que está sucediendo, de los procesos sociales que se están dando, y al mismo tiempo tener también la habilidad de llegar a aquellos elementos más específicos y más concretos que nos muestran cómo en la realidad eso se está desarrollando. Entonces necesitamos eso que hacemos, por ejemplo, en el computador, de poner zoom, de ampliar la imagen o de hacerla cada vez más pequeña, lo que se puede hacer con Google Earth, por ejemplo, que podemos ver dónde queda la cuadra de nuestra casa, pero también podemos ver cómo se ve el continente en un momento dado o cómo se ve el planeta en su conjunto. El cuarto gran desafío tiene que ver con la necesidad de desarrollar habilidades, si ustedes quieren, que llamamos de políglotas funcionales y de migrantes académicos. Políglotas funcionales significa que ya no podemos quedarnos en el manejo de un solo lenguaje especializado. Cuando estudiamos, generalmente nos quedamos en el lenguaje de nuestra disciplina y excluimos lo que sucede en otros lugares, en otros lenguajes. Hoy en día necesitamos ser políglotas académicos, es decir, hablar más de un lenguaje académico, y en ese sentido no solo hablar como antropólogos o sociólogos o politólogos, etcétera, sino también hablar el lenguaje de las matemáticas o hablar el lenguaje de las ciencias o hablar el lenguaje de la medicina. Entonces la combinación de ese tipo de lenguajes enriquece nuestra visión y nos da criterios de selección. También es importante ser migrantes académicos, es decir, no quedarnos solo en el espacio de lo conocido, de nuestra disciplina, de nuestra formación. Es importante ir hacia otros discursos, hacia otras experiencias que nos van a permitir nutrir no solo lo que nosotros ya sabemos, sino adquirir nuevas herramientas que de pronto ni siquiera habíamos imaginado. El quinto desafío tiene que ver con ese famoso eslogan de una sola golondrina no hace verano, y más aún en una época en donde hay tanto conocimiento disponible.
es preciso el trabajo en red. Es preciso conectarse con los otros, conocer qué están haciendo, intercambiar experiencias, tanto de nuestro propio campo de trabajo como de otros campos de trabajo. De allí la importancia de los ámbitos interdisciplinarios o transdisciplinarios. Hoy en día las redes de trabajo son fundamentales y las tecnologías propician precisamente que se dé el trabajo académico en este sentido. El acceso a las tecnologías de comunicación, a Internet, por ejemplo, hacen que no necesariamente tengamos que desplazarnos hacia un lugar un poco remoto con los costos que eso tiene, sino que podamos comunicarnos muy fácil y muy rápidamente. Y el último desafío, el sexto y último desafío, tiene que ver con lo que yo llamo el aprendizaje a la carta. El aprendizaje a la carta se refiere a la necesidad de que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia formación. Ya no delegar esa responsabilidad en una institución que nos dice, bueno, el currículo que usted debe seguir es este para obtener este diploma o esta especialidad. Eso es, digamos, la base, es lo que hacemos de hecho en la universidad, pero necesitamos ir un paso más allá. Y eso significa que tengamos currículos personalizados y flexibles que hagan que las formaciones sean múltiples. La uniformidad y la homogeneidad a veces precisamente lo que hacen es coartar la creatividad y la capacidad de conectar distintos discursos. Entonces, debemos preguntarnos qué es lo que necesitamos para formarnos en una cierta área, pero también qué se requiere para resolver un cierto problema. E ir a buscar a continuación dónde se halla esa información. Puede que esa información se encuentre en los cursos que se toman en la universidad o en otros lugares, pero puede que esa información no esté allí o no haya el curso que yo necesito. Entonces hay otros ámbitos en donde esa información circula. Hay cursos online que hoy en día son gratuitos de las grandes universidades y a los cuales se puede acceder. Hay información organizada en páginas especializadas que personas se han dedicado específicamente a hacer esa recopilación de información y que ya nos allanan el camino para lo que necesitamos. Entonces, lo que hay que hacer es asumir ese aprendizaje como una especie de menú, y de ese menú yo selecciono qué es lo que necesito o agrego lo que allí no esté, pero que evidentemente se hace preciso para mi formación o para el trabajo de investigación específico que estoy realizando. Entonces, si quieren, sintetizamos estos desafíos. Lo que nos están mostrando hoy en día a los científicos sociales es que necesitamos, uno, hacernos cada vez más cargo de nuestra propia formación y asumir que esa formación es permanente y que necesitamos reevaluarla, desaprender y reaprender. Dos, que necesitamos flexibilidad, y esa flexibilidad es una flexibilidad curricular, pero también es una flexibilidad mental, psicológica e incluso emocional para adentrarnos en otros ámbitos sociales, en otros ámbitos académicos, etcétera, etcétera. Y tres, que necesitamos una gran capacidad de adaptabilidad a los cambios, dado la velocidad en la que se están dando. Entonces, obviamente esta era de la información implica para las ciencias sociales grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Gracias.